Hola, soy Belén Jabún Martos, personal docente investigadora en formación en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Granada y os doy la bienvenida al primer Congreso Internacional de Antropología, Sociología y Trabajo Social, cuyo título es Repensando lo común, transformaciones y resistencia en un mundo globalizado. En primer lugar, me gustaría agradecer a los y las organizadores del Congreso por contar conmigo y por su gran labor, gracias al Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Sostenible, a las universidades de Sousa, Jamiat Sousse, Granada, Jaén y también Achman, a la revista de Antropología Experimental de la Universidad de Jaén, al Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, a Egregio Congreso, Egregio Ediciones, Scholar Impact Model y Dickinson SL, quienes han organizado y colaborado para generar este espacio. Gracias también a las personas voluntarias que han ayudado y están ayudando en la organización del Congreso, pues son parte indispensable de estos espacios. El título del congreso me evoca muchos aspectos de mi día a día. Estudié traducción e interpretación de árabe e inglés en la Universidad de Granada y después ciencias políticas en la misma universidad. Hice un máster en estudios de la mujer y de género donde empecé a entender e indagar sobre la antropología. Llevo 2 años impartiendo clases en el grado de trabajo social de la Universidad de Granada y todo ello me ha hecho darme cuenta de todo lo que las diferentes disciplinas a las que me he ido acercando a lo largo de mi vida tienen en común. La mayor parte de estas disciplinas intentan que nos comprendamos más, que nos comprendemos más a nosotras mismas y sobre todo que comprendamos más también a ese otro, ¿no? Entre comillas, en la práctica cotidiana. Son disciplinas que requieren reflexividad, extrañamiento y ser, entre comillas, traducida, interpretada o reinterpretada. Todo depende de las lentes con las que nos aproximemos a nuestros sujetos de estudio. Las disciplinas han de ir acompañadas de sus propias dimensiones éticas. Por ello voy a hablar a continuación de la importancia de lo experiencial y lo situado en el intento de repensar lo común para entender las transformaciones y la resistencia en este mundo cada vez más globalizado, para entender que es importante ser parte de estas transformaciones acompañando en estos procesos, que en determinados casos se trata de procesos muy violentos de los que somos de forma más o menos directa, responsable o corresponsable. De ahí la importancia de situarnos, reflexionar y actuar desde todos los aspectos, ¿no? Y de todos los espacios. También en este caso, pues la academia, entendiendo que tenemos un privilegio al ser parte de esta. Hace unos años me introdujeron a la antropología feminista, no solamente la antropología, y no a cualquier forma de entender la antropología, sino a la antropología feminista, a través de la cual conocí la llamada etnografía feminista. Una herramienta que para mí, ¿no? Y desde mi punto de vista, nos permite reflexionar y nombrar las cosas desde el conocimiento situado y desde las experiencias, sin el constante intento de acabar con generalizaciones, ¿no? O en generalizaciones. Desde entonces la he considerado indispensable para trabajar mis temáticas de investigación y en mi vida cotidiana, es decir, fuera de la academia. Una forma de entender que las experiencias tienen validez desde las propias metodologías y epistemologías que también son encarnadas y no por ello es menos científico u objetivo. En el contexto actual de genocidio y de racismo me veo la necesidad y la obligación de utilizar la autoetnografía feminista, no solamente etnografía, sino autoetnografía, como herramienta que desafía la academia tradicional para hablar de Palestina como hispano-palestina que soy y siendo, ¿no? Este también mi tema principal de investigación y además me veo en la obligación de utilizar este espacio para denunciar el genocidio palestino, el apartheid y la ocupación que lleva sufriendo Palestina casi 8 décadas por parte de Israel y la complicidad también internacional, ¿no? que lo sostiene. Denunciar también los genocidios que se están perpetrando contra la población, por ejemplo, rohingya en Myanmar, también en Etiopía o en el Congo. Además de la gran violencia que están sufriendo determinados grupos étnicos en Sudán o la población uigur, por su confesión religiosa, ¿no? Que es el Islam en China, y las personas musulmanas en la India. Sin irnos más lejos, la criminalización de las personas migrantes también, ¿no? Es otra de las cuestiones que me gustaría denunciar, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Que estamos viviendo actualmente fruto del racismo. Para comenzar,
Pues me gustaría leer unos versos de un poema que escribí para mi tesis de máster titulado Ana min kul makan, soy de todos los lugares, wala makan, y de ninguno. Ya que como dijo Audre Lorde, la poesía para las mujeres no es un lujo, sino una necesidad de vida. Mi nombre, Belén o Betlehem. Mi patria, la libertad, mi libertad, la de mi pueblo, la de mi tierra, la de mi cuerpo. ¿De dónde vengo? Vengo de 2 sures. Palestina y España, Andalucía y Granada, Rambla y Gaza, desierto y mar, Occidente y Oriente, construcción colonial y patriarcal, Islam y cristianismo. Me muevo entre imposiciones, entre narrativa hegemónica, y lo sufre mi cuerpo. El dolor es encarnado, ella o ella. Me muevo entre el nosotras y la otra. Me muevo entre quienes colonizamos y hemos sido colonizadas. Me muevo entre puentes binarios infinitos. ¿Quién soy? Indígena y colonial. Son diversas las preguntas que me han traído hasta aquí, ¿no? Tales como ¿qué significa ser palestina? ¿Qué es la palestinidad? Si existen formas de cuantificarla y jerarquizarla. ¿Cuál ha sido el papel de la diáspora palestina en los procesos de paz y específicamente el de las mujeres? O también otra de las cuestiones que me surgen, ¿no? Y que me surgían, ¿no? Al reflexionar sobre todo esto es qué supuso, ¿no? El reconocimiento de la potencia ocupante por parte de las élites políticas palestinas. Estas son algunas de las preguntas que planteo a lo largo de este trabajo y que me llevan a construir el objeto de estudio, ¿no? La construcción de mi palestinidad en la diáspora y también los elementos que refuerzan esta identidad o que por lo contrario pues no, la hacen más débil. Estos elementos que voy a señalar, bueno, no me voy a parar en todo, pero bueno, sí que los señalo. No me voy a parar, como digo, en todos ellos porque son bastantes y también he profundizado bastante en cada uno de ellos, entonces escogeré uno de ellos. Pero son elementos como mi nombre, como la lengua árabe, la patrilinealidad, las marcas del cuerpo, rituales. Para aproximarme, ¿no? a mi objeto de estudio, del cual, ¿no? soy parte, escogeré una aproximación epistemológica y metodológica que es lo que mencionaba antes, ¿no? La autoetnografía feminista. Y también, además de la autoetnografía, voy a pensar no solamente en esta metodología como feminista, sino además como una metodología indígena y también decolonial, como luego veremos proceso, producto y resistencia, utilizando técnicas de producción de datos tales como la evocación de la memoria, los recuerdos y las historias orales. Son diversos los motivos que me traen a escoger este tema, ¿no? Pero voy a apuntar algunos de ellos, tanto en el ámbito personal como en el académico. En el personal son mis orígenes palestinos, ¿no? Mi preocupación por los derechos humanos, ser parte del estudio de este objeto de estudio, la diáspora, también mi crisis identitaria, la falta de representaciones palestinas en la diáspora, mi hibridez y también mi asignación como feminista, dado que entiendo que el feminismo es una autoasignación tal y como lo propone Sara Ahmed en el año 2017. Las razones académicas, pues son diversas, ¿no? Pero creo que también son son un poco obvias. La importancia que ocupa la cuestión palestina en el plano cultural, social, histórico, político y humanitario internacional, la relevancia también a nivel multidisciplinar y la necesidad de unir lo personal con lo académico, ¿no? Entendiendo que lo personal es político y también teórico académico. En esta autoetnografía, ¿no? Indígena y decolonial feminista. Es importante en este proceso, por supuesto, la definición y redefinición de conceptos que son cruciales porque es una forma, ¿no? Y es la forma de crear y mantener viva pues, la teoría feminista y en consonancia con lo dicho hasta ahora, el interés pues, surge también desde mi propia experiencia como hija y nieta palestina, cuya familia fue expulsada forzosamente de sus tierras en 1948 durante la Nakba, lo que nos convirtió en personas refugiadas o hijas de personas refugiadas, que reclamamos nuestro derecho al retorno, que recoge las propias Naciones Unidas, ¿no? Las propias Naciones Unidas, en la resolución 194 de la Asamblea General. Este proceso colectivo de expulsión, ¿no? Donde más de 800.000 personas, o alrededor de 800.000 personas palestinas fueron expulsadas y se ven obligadas a huir
de las políticas del terror israelí nos convierte en parte de una diáspora palestina que digo, ¿no? Y que afirmo que ha sido históricamente marginalizada debido al aislamiento total en los procesos políticos desde los inicios de las conversaciones de paz en 1991 hasta la actualidad. El término diáspora es un término complejo, controvertido, pero bueno, sí que me voy a referir, para hacerlo un poquito más sencillo, ahora a mí, ¿no? Como parte de esa diáspora. Porque, bueno, siguiendo también lo que propone la académica palestina Hatib en el año 2022, que dice que la diáspora palestina pues cumple una serie de características como puede ser la expulsión, la dispersión y la ausencia de territorio, ¿no? Además de otros elementos como la identidad, el trauma, la acomodación, la asimilación, pertenencia o un acto, ¿no? Persistente de negociar lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entonces me quedo con esta definición de Hatib para, bueno, sin, por supuesto, dejar aparte, ¿no? Pues todo el debate que hay y bueno, atendiendo que también hay otras personas palestinas, otros académicos y otras académicas que prefieren no utilizar el término porque incluso lo ven contraproducente. A Julianne Hammer, en 2005, investigadora especializada en la diáspora palestina, le sorprendió el sentimiento de pertenencia de la juventud palestina, pese a ser fruto de parejas interraciales en algunos casos o no haber estado nunca en Palestina. Mi punto de partida es que para que una diáspora sí que perdure en el tiempo, pues se necesita una construcción de una fuerte identidad que no desvanezca con el paso de las generaciones, así como tener la posibilidad de participar en la vida política o tener algún tipo de representación. Por otra parte, el informe del proyecto Civitas, de la académica palestina también, Karmana Bulsi, otra académica palestina, que es muy interesante, ¿no? Todo lo que escribe en torno también al agenciamiento y al tema de la participación política. En este proyecto Civitas del 2006 confirma la falta, la total falta, ¿no? de participación y representación de la diáspora palestina en los procesos de negociación entre élites. Y destaca que tanto quienes estamos dentro como quienes están fuera, ¿no? de ese sistema de partidos tradicional y quienes residimos fuera de Cisjordania y Gaza, tenemos los mismos derechos de participación democrática en la elaboración de leyes de las instituciones nacionales, ¿no? En esta línea planteo que nuestra ausencia en la participación y toma de decisiones ha sido una de las causas del fracaso de dichas negociaciones, ¿no? Pues la problemática de la población refugiada es eje central del cual no podemos desprendernos, ¿no? y que es eje central de cualquier conversación relativa a la cuestión palestina. A pesar del importante rol de las mujeres palestinas en la lucha por la liberación nacional, como transmisoras únicas de los elementos que mantiene viva la identidad, tales como la lengua, costumbre o gastronomía, como apunta Yuval Davis en 1996, poco o nada se ha contado con nosotros en los importantes procesos de paz, ¿no? Entre comillas, porque también otra de las cuestiones que me surgen es si realmente hemos de entenderlo como negociaciones de paz, ¿no? Porque ya hay bueno, pues bastante literatura, gran literatura respecto a los fracasados acuerdos de paz, ¿no? Y que no han traído paz, sino todo lo contrario, más colonialismo de asentamiento a Palestina, más ocupación, ha reforzado el sistema de apartheid y como vemos, pues ha traído, ¿no? o ha acelerado el genocidio en Palestina específicamente y de una forma más acentuada en Gaza. No me voy a detener mucho en los acuerdos, ¿no? de paz. No me voy a detener mucho en Oslo, porque bueno, creo que no es lo más importante de todo lo que traigo, pero sí, pues bueno, contextualizar que a finales de octubre del 91, cuando tiene lugar en Madrid la primera reunión promovida por Estados Unidos y la URSS con pretensiones de establecer pues la paz, ¿no? entre Israel y Palestina. Como Estado, ¿no? En 1990, bueno, como Estado, no sé cómo digo, ¿no? Hasta el momento, a día de hoy, todavía no se ha reconocido a Palestina como Estado a nivel internacional, ¿vale? Pero bueno, que
básicamente, ¿no? Traer paz, ¿no? entre Palestina e Israel. Dejémoslo ahí ahora. En 1993 pues comienzan a tener esas algún tipo, ¿no?, de conversaciones secretas entre élites políticas israelí y palestinas que se materializan posteriormente en los llamados acuerdos de Oslo, ¿no?, entre el 93 y el 94. Es verdad que Oslo ha servido a la potencia ocupante para, como decía, reforzar la ocupación, el colonialismo y, para legitimarse, ¿no?, en las tierras de mi antepasado y de mi antepasada, ¿no?, y de las miles de personas palestinas. Eso sí, este reconocimiento pues se hizo de forma, podríamos decir, unilateral, ¿no?, por parte de esas élites que estaban en el poder. No ha habido ningún tipo de referéndum ni consenso con el pueblo. Esta investigación creo que es bastante importante por varias razones, ¿no? Pero primero creo que es una oportunidad para ir deshabitando el eurocentrismo y centrarme en otras formas de crear conocimiento, diferentes a las utilizadas tradicionalmente en esta parte del mundo, y beber de autores y autoras, ¿no?, palestinas, locales, palestinas, nativas. Y por otro lado, porque, hablando de esa ética, me gustaría ser parte de una academia que promueva el boicot a Israel, ¿no? La Universidad de Granada pues cortó relaciones con la academia israelí, y ya años atrás Angela Davis, en una de sus visitas a Palestina, pues se adhirió a la campaña de BDS y también trabajó para que compañeros y compañeras se adhiriesen, ¿no?, a esta campaña. Y creo que es muy importante, ¿no?, pensar que no es algo, ¿no?, que surgió hace un año y pico, sino que ya hay mucha gente trabajando en este tipo de campañas porque entienden que académicamente tienen que posicionarse, ¿no? Porque, como decía, ¿no?, lo personal es político y también teórico. Por eso creo que es importante ocupar espacios dentro de esta academia y utilizar este tipo de metodología centrada en el cuerpo como territorio que pone sobre la mesa las diferentes formas para recuperar la memoria colectiva, el conocimiento central y la dignidad de los pueblos indígenas, como señala Ruiz Trejo en 2021. Y esta es una de las intenciones primordiales de este tipo de investigaciones y de esta investigación en particular. Este trabajo utiliza la etnografía, entendiéndola como proceso, producto y estrategia de resistencia, como afirma Miren en el año 2011, que nos permite sobre todo poner sobre la mesa, nombrar y visibilizar las situaciones de marginalidad y sufrimiento, así como las diferentes tácticas que surgen para resistir al poder. Este es un intento de contar desde mi experiencia lo que significa crecer entre dos mundos y cómo se construye mi palestinidad, ¿no? Lo cual quiere decir pues esa cualidad de ser palestino, palestina, palestine en la diáspora, como sujeto subalternizado en estos términos y como mujer hispano-palestina desde un enfoque politológico, antropológico, histórico y, por supuesto, feminista, de forma encarnada, lo que, como decía, no quita lo científico. El feminismo es un enfoque, una manera de conceptualizar, una guía y una estrategia de lucha, y no es simplemente un algo que se adhiere a nuestros cuerpos o permanece a un colectivo en particular. El feminismo tiene un carácter plural, como decía Davis en 2016. He escogido en este caso la etnografía feminista, ya que surge como crítica a la etnografía tradicional, donde las experiencias de las mujeres no eran tenidas en cuenta. Además de por su especial interés por contar la experiencia de sujetos oprimidos, silenciados, subalternos, que por tanto no son hegemónicos, como dice Castañeda en el año 2020. Desde esta nueva forma de entender la metodología necesito hablar de mi lugar de enunciación, que tiene como objetivo, ¿no?, como decía Ribeiro en 2017, ¿no?, en lugar de enunciación, que dice que es pensar en es romper, ¿no? Pensar en el lugar de enunciación es romper con el silencio instituido para quien fue subalternizado.
Esta metodología, ¿no? y hablar de mi lugar de enunciación, que tiene como objetivo favorecer las voces y visibilizar a sujetos que fueron implícitamente internalizados dentro de la norma hegemónica. De aquí deriva la razón de la elección de esta aproximación al tema de estudio. En esta línea, el proceso de evocar a la memoria en el sentido en el que lo describe Del Valle en 1997, a través de los recuerdos y las historias orales, ha sido complejo, a la vez que desafiante. Ni mi abuela, en mi caso, ni mi padre están presentes, fallecieron, por lo que incorporo estas voces a través de las historias orales, fundamentalmente para la población indígena palestina, su metodología y epistemología a través de la memoria. Las historias orales son parte de la memoria cuando quienes la cuentan ya no están. Y voy ahora un poco a introducir, ¿no? la temática, ¿no? La palestinidad. Como decía, ¿no? Esa cualidad de ser persona palestina, de identificarte o de que te identifiquen como. Soy la primera generación de mi familia palestina que ha nacido en la diáspora. En este caso, en el Estado español. En general, ¿no? Somos 8. Mi padre se casó anteriormente y por parte de padre tengo 6 hermanas y hermanos. Y luego con mi madre pues tengo a mi hermana Dalal. Y mi padre llamó a mis 4 hermanas mayores Palestina, de segundo nombre, por su amor a Palestina, como una forma de resistencia para mantener la identidad en las generaciones venideras. Y a Dalal y a mí nos llamaron así por la relación que tienen también nuestros nombres con Palestina, ¿no? No tenemos como segundo nombre Palestina, pero nuestros nombres están muy relacionados con la cuestión palestina. No fueron nombres elegidos al azar y esta estrategia se utilizó de una forma colectiva para mantener la identidad palestina, sobre todo por parte de aquellas familias que fueron despojadas de sus hogares en 1948. En nuestro caso, la historia oral ha sido fundamental para hacer frente y corregir las narrativas hegemónicas coloniales predominantes en la historia moderna, que han silenciado las voces de quienes no figuraban en los documentos institucionales y estatales oficiales. De hecho, dicen Abdo y Masalha en 2018, estas 2 personas académicas palestinas, que las historias orales revolucionaron nuestras metodologías de conocimiento histórico, dicen entre comillas, al apreciar la sombra, también entre comillas, y al sacar la luz narrativa oculta, borrada o marginada. La historia de las mujeres refugiadas palestinas expresa no solo experiencias particulares de pérdida colectiva, como la tierra, el hogar, las personas cercanas, la identidad, sino también los traumas personales que se desarrollan en contextos de violencia y opresión colonial y patriarcal entrelazadas de forma muy directa. La figura sufriente en la cuestión palestina, al igual que en otros casos de ocupación, guerra o conflicto armado, ha sido representada esencialmente en los cuerpos femeninos, cumpliendo así esa dicotomía impuesta por el sistema de género que establece las categorías mujer, víctima, pasividad y hombre, guerrero, dominancia o dominante, como dice García en el año 2022. Sin embargo, la utilización de la historia oral como estrategia y herramienta para la reconstrucción de la memoria colectiva por parte de las mujeres palestinas especialmente cuestiona por completo esta representación de víctima pasiva, como cita García a Das en su artículo, sumado a su esfuerzo, ¿no? El de las mujeres palestinas por oponerse a la narrativa y terminología colonial sionista, rechazando términos como migración voluntaria y sustituyéndola por expulsión o desplazamiento forzoso, lo que establece una contranarrativa a la falsa historia sionista imperante, como destacan Abdo y Masalha de nuevo en su libro, escrito y publicado en el año 2018. Como dicen Saadi y Abu Logot, las palabras determinan lo que será recordado y también olvidado. Las narrativas de las mujeres rara vez son reconocidas por nosotras mismas o por el resto como historia. Por eso la importancia, ¿no? de tener en cuenta y de traer estas historias orales como parte de la teoría también. Como digo, uno de los elementos, ¿no? la utilización de los nombres, el que en este caso yo me llame Belén, una ciudad palestina, en el corazón de Palestina,
y que el resto de mis hermanas pues también tengan nombres pues muy relacionados con Palestina y con su resistencia. El feminismo es mucho más que hablar de igualdad de género, ¿no? El feminismo debe involucrar, como dice Angela Davis, en palabras de Angela Davis, conciencia sobre el capitalismo, el racismo, el colonialismo y el poscolonialismo, los géneros en plural y todas las sexualidades habidas y por haber, porque el feminismo es múltiple y diverso. Pero el fin de la ocupación en Palestina o el Sáhara Occidental no son temas en la agenda de los feminismos hegemónicos. Tampoco lo es combatir la islamofobia de género ni la lucha de clase de las mujeres migrantes. Hablar sobre el racismo como aliado y producto parcial del colonialismo no está en la agenda feminista, ¿no? Me refiero al racismo en estos términos, no como aliado y producto parcial del colonialismo como señalan Shohat y Stam. En mi opinión, esto se debe a las diferentes formas de entender la interseccionalidad, ¿no? Al principio la interseccionalidad estaba más ligada a la experiencia de los cuerpos, pero ahora este término se refiere más bien a la interseccionalidad de las luchas que de las identidades, como menciona Davis. La palestinidad podríamos definirla, por lo tanto, como una forma de medir, ¿no? Cada persona debería de ser libre de elegir su identidad, pero desafortunadamente no es así. La palestinidad es una forma de jerarquizar, cuantificar y etiquetar, pero puede ser también todo lo contrario. Rashid Khalidi señala como la experiencia palestina por excelencia, que ilustra una de las cuestiones más básicas planteadas por la identidad, aquella que tiene lugar en una frontera o puesto de control, es decir, en cualquiera de las barreras modernas donde se cuestionan y prueban nuestras identidades. He habitado, ¿no?, fronteras visibles e invisibles durante años y en diferentes momentos. Y opté en su momento, y lo sigo haciendo, por cruzar un puente que había creado yo misma sin la ayuda de nadie, pero lleno de miedo por si iba a ser juzgada por policías feministas, como dice Sara Ahmed en 2017. Leer su libro, Bringing Feminist Theory Home, es como si me leyera a mí misma, ¿no? Ella dice que fue su tía quien le enseñó el feminismo, que viajó, ¿no?, en ella de Occidente a Oriente, y en mi caso, pues, no fue mi tía palestina que me enseñó feminismo, sino mi abuela y mi madre. El feminismo ha sido un puente para mí, para entenderme y entender a otras muchas mujeres que habitan las fronteras y no nos encontramos a nosotras mismas. Los puentes, para que sean fuertes y no se tambaleen, necesitan de colectividad e interseccionalidad, ¿no? El feminismo, en su caso y en el mío, también viajó a mí creciendo en Occidente desde Oriente, ese mal llamado Oriente. La palestinidad es aquella herramienta esa herramienta de doble filo, ¿no?, que nos condena al olvido y nos condena a olvidar, dejándonos en los márgenes. O por el contrario, nos empodera para conseguir nuestras libertades y el retorno, ¿no? Depende de cómo la utilicemos. Luchamos contra el olvido, enhebrando los puentes y los puzzles de la memoria, aunque nos cueste encajarlo. Así es la identidad palestina en la diáspora y mi hibridez, difíciles de cuadrar sin dejar de intentarlo. Voy a terminar con una frase de Rafik Ziada que dice: "Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger." Permíteme hablar mi idioma árabe, mi lengua, antes de que ellos ocupen y colonicen mi idioma y mi lengua también. Muchas gracias